fundamentalmente, bueno, este señor, Hayden Davis, que dice que está dispuesto a enviar esos fondos eventualmente a la Argentina cuando reciba algún tipo de instrucción. Ahora va a contar Esteban Lafuente, bueno, lo que surgió en el día de hoy, sobre todo en medios especializados en Estados Unidos, respecto justamente a los vínculos de Hayden Davis con el gobierno argentino, ¿no? Lo que decía Hayden Davis en Estados Unidos de la influencia que tenía sobre el gobierno de Javier Milei. Pero quiero hacer simplemente un ida y vuelta con Claudio Jacqueline, y ahora vamos a volver con él. ¿Cómo estás viendo esto que explotó, este cisne negro que apareció sorpresivamente el viernes pasado? Bueno, lo que demostró esto es fallas en la gestión, fallas en la comunicación, fallas en el orden interno de quienes se acercan al presidente y sobre todo termina dejando muy complicado al propio presidente, a su hermana, que es la secretaria general de la presidencia, sobre todo, y a quien Hayden Davis, en esto que acabas de mencionar, la menciona como quien era su nexo y quien de alguna manera él dice haber pagado alguna coima. Eso por un lado. Y por el otro lado deja muy expuesto al superasesor Santiago Caputo, que se supone gran responsable de la estrategia y de la comunicación del gobierno, que no solo tardó 48 horas en encontrar una estrategia para responder a la situación que estaba escalando, sino que cuando encuentra la estrategia termina agravando el escándalo. Por lo tanto, lo que está muy claro es que es un hecho que le está costando mucho al gobierno explicar y salir de esto. Y este me parece que es el punto más grave porque toca al centro, al núcleo del poder de este gobierno, que es muy pequeño y en el que está involucrado el propio presidente. Ahora, esa era la otra pregunta que te voy a hacer y lo dejamos planteado con esta presentación. ¿Qué pasa en el Triángulo de Hierro, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento entre Karina Milei y Santiago Caputo? ¿Sí? Ahí puede haber o no una ruptura. Y también te voy a preguntar ¿quién dirige el Triángulo de Hierro? Porque muchos han hablado del mago de Kremlin, la influencia de Caputo y demás, pero ¿quién es verdaderamente el que tiene o la que tiene el poder político del armado del gobierno de Javier Milei? Decíamos que hoy apareció en medios especializados en Estados Unidos, en CoinDesk, y también una nota muy interesante que hizo Camila Dolavkian en el diario La Nación. Esto, a ver si lo puedes contar, Esteban. Sí, básicamente son chats que empiezan a surgir desde la versión de Hayden Davis, es el cerebro, el creador de esta criptomoneda cripto, donde pareciera estar diciéndole, o él confirma, digamos, no está confirmado que sea así, es la versión que él plantea a partir de chats que surgen entre él y otros agentes o otros quienes intervienen en la industria cripto, donde le dice que habría hecho reuniones y pagos a gente del gobierno y apunta específicamente a Karina Milei, la hermana del presidente, donde estamos viendo algunas de las traducciones del chat, pero donde dice, le envío dinero a su hermana. Aclaremos una cosa, porque acaba de salir una declaración de Hayden Davis desmintiendo que haya hecho pagos al gobierno de Javier Milei. Estos son chats que aparecen ahora, que obviamente no los aporta Hayden Davis, sino que los aportan inversores que el año pasado Hayden Davis en Estados Unidos estaba tanteando para sus distintos proyectos que tenía con criptos. Él les escribía como una forma de alardear, de tratar de sumar a los inversores, les contaba esto. Claro, planteando que él tenía la capacidad de influir y de que el gobierno argentino tome decisiones vinculadas con su iniciativa de cripto y otras cuestiones más, porque la idea era no disparar solo con el Libra, sino que ser el disparador para otros proyectos más, donde él plantea que a través de pagos que supuestamente él hacía al gobierno argentino, tenía la posibilidad de influir en la toma de decisiones del gobierno argentino y, como vos bien decías, son chats que surgen a partir de la supuesta influencia que él tendría sobre el gobierno, intentando tentar a otros el universo cripto, donde además, y ese es un punto también donde cuando hablas con gente del mundo cripto lo plantean, es un universo muy abierto entre ellos, donde esa información empieza a circular muy rápidamente y donde esta persona, como le decías antes el otro día, no es una persona muy conocida ni con mucho trayectoria. Veamos los chats. 11 de diciembre de 2024, esto le enviaba a un
inversor o algún empresario que buscaba que pusiera dinero en sus Y emprendimientos. la transferencia es que él rechazó, el supuesto inversor rechazó, dice, también podemos hacer que Milei tuitee y conocernos en persona y hacer promoción. Yo conozco a este, como en la traducción en inglés, pero básicamente es como destacando que él tiene la influencia de incidir sobre las decisiones del gobierno. Le respondían que esto era, que era alocado, digamos. Es increíble que esto pueda pasar, y a ver justamente explicitando su influencia. Él dice, le envío dinero a su hermana y él firma lo que sea que yo diga y hace lo que yo quiero. Explicitando una relación económica de coimas, pagos. Está bien, esto nadie le creía, decían, este es alguien que está totalmente descontrolado, que está diciendo cualquier cosa. Esto según las publicaciones en Estados Unidos. Nadie le creía porque se ve el tono en el que le respondían a Hayden Davis, salvo que después de este tipo de mensajes, que insisto, era en diciembre de 2024, todo el mundo se sorprende cuando lo ven a Hayden Davis prácticamente un mes y medio después, a ver si podemos ver la secuencia de todas las reuniones de los que entraron a la Casa Rosada. Bueno, esto era en el Forum Tech, ¿no? Pero esto... un mes y medio después de esos WhatsApp que enviaba, esos supuestos chats que enviaba a inversores, bueno... Llega a la Casa Rosada y se saca una foto con Milei, de alguna manera confirmando esto que él insinuaba en esas conversaciones, y poco tiempo después aparece el proyecto Criptolibra con todo el desenlace de cosas que ya conocimos. El 14 de febrero, después de esta foto, aparece el lanzamiento y el tuit de Milei, como decía Hayden Davis a los inversores, que él tenía la influencia. CoinDesk acaba de publicar, su editor principal, que se comunicaron con Hayden Davis y con su equipo de abogados, que salió a hacer un statement, obviamente una declaración, me imagino tratando de, esto es de ahora, de ahora hace 2 horas, haciendo una declaración. Hayden Davis negó haber realizado pagos al presidente de Argentina, Milei, calificó a los informes de los medios de comunicación como motivados políticamente. Cuando se le preguntó si refuta haber hecho tales afirmaciones por mensaje de texto, su representante de Relaciones Públicas respondió que Hayden Davis no tiene recuerdos ni registros en su teléfono. Es decir, muy cuidadoso, un statement, una declaración en la cual busca, evidentemente, esto se lo hizo, esta declaración a Danny Nelson, que es uno de los editores de CoinDesk, esta publicación cripto muy conocida en Estados Unidos, busca cubrirse legalmente, evidentemente, frente a lo que es la ley norteamericana, que prohíbe a empresas norteamericanas pagar sobornos en el exterior. Por lo menos hasta que ahora sea derogada por Trump esa ley. Claro, y es un poco hablando de lo que me decíamos antes, de cómo empieza cada uno de los actores a vincularse o no con su estrategia judicial, también desde Kip. Veíamos también al empresario singapurense que tuvo reuniones con el gobierno, despegarse de Hayden Davis también, donde empieza a ser un juego donde cada uno de los actores arma su propia estrategia para intentar desvincularse y volcar responsabilidades a otros de los que intervinieron en la estafa cripto. Bueno, fíjense lo que decía en este fin de semana frenético Hayden Davis a Dave Portnoy, que es un influencer muy importante en Estados Unidos, un empresario que se mueve mucho en el mundo cripto y de la finanza de Estados Unidos, además de tener toda una cadena de medios digitales de entretenimiento. Está muy en la conversación de las redes en Estados Unidos y supuestamente lo querían contratar para que simultáneo con el tuit de Milei promocionara Libra en Estados Unidos. Portnoy se baja porque dice que vio algo raro, porque le querían regalar las coins en vez de tener que comprarlas. Bueno, fíjense lo que decía Hayden Davis con él. Decía que él tiene $100 millones y de quién es el dinero, es decir, la ganancia, ¿quién ganó? Ganó él, es plata para él. Él decía, no, esto es de la Argentina. Mirá. With the money. Whose money is it? That's what I don't. I think that's the question. I don't know. I mean, it's definitely not mine. It's Argentina's. Bueno, dice que los 100 millones de dólares no son de él, son de Argentina. Dice que estaba esperando instrucciones del equipo de Milei o de los que lo acercaron al gobierno, los empresarios que lo acercaron. No se sabe bien a quién se refiere.
¿Por qué tiene el dinero Hayden Davis? Porque justamente hicieron toda una operación para que en muy pocas cuentas vender en un momento clave y hacer una ganancia extraordinaria. Por eso él tiene en una cuenta estos 100 millones de dólares. ¿Qué prueba que efectivamente tiene este dinero? Que a Dave Portnoy le ha pagado varios millones de dólares porque fue uno de los que entró comprando 10 minutos más tarde y perdió plata. Portnoy es un influencer muy importante en Estados Unidos. Evidentemente Hayden Davis lo quiso arreglar con plata y Portnoy contó que le envió y le transfirió varios millones de dólares diciendo: vos no vas a perder, yo te transfiero a vos. La pregunta es, ¿a quién le tiene que transferir en la Argentina? Claudio, me parece que esto es lo más grave, ¿no? No si hubo estafado, no si hay detrás, digamos, una movida, digamos, de las criptomonedas o lo que fuera, sino que hay dinero dando vuelta y la pregunta es, ¿dónde fluía ese dinero? A mí me parece que hay que mirar la secuencia. Y ahí, en esa secuencia, deja abiertos demasiados interrogantes. Y lo que dice Hayden me parece que es absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque si uno mira que la secuencia nos muestra que 3 minutos después de haberse lanzado esta shitcoin o este meme coin, aparece Milei, que dice que porque apareció, digo, curioso, un presidente dedicado a rastrear y seguir sin que nadie le avise, cuando los antecedentes dicen que Hayden Davis podía conseguir que Milei tuiteara, es decir, que de alguna manera publicitara, para no decir que promocionara. Primer punto. Segundo punto, difundiera, pongámoslo en los términos que dice el presidente. Segundo punto, ¿por qué al presidente le preocupa, como ayer lo manifestó en la entrevista, destacar que no estaba hackeada su cuenta y que fija ese tuit para decir que no está hackeada? Porque se estaba cayendo, porque había empezado el movimiento. Entonces ahí es cuando aparece que salir el presidente y que alguien dijera que no era él quien estaba difundiendo, según los términos del presidente, estaba afectando la operación. Esto ya es muy sospechoso. Y acá nos volvemos a preguntar lo del principio. ¿Quién puso la plata inicial? Esas primeras cuentas. Y esto es lo que nadie hoy puede decir. Pero Hayden Davis dice, esa plata es de la Argentina y yo haré lo que la gente de Milei me diga. Entonces a mí me parece que acá hay un problema en la respuesta que dio el presidente y el equipo del presidente, que es, cuenten cómo fue esta secuencia, aclárenlo. Hablar de ruleta rusa, de casino, para decir que difundieron lo que era un lugar y nos mostraban la puerta de entrada, la dirección y dónde se vendían los boletos, me parece que no ayuda a esclarecer algo que es muy escabroso, que tiene muchas consecuencias y que para mí tiene consecuencias en 4 planos por lo menos: el político, el económico, el judicial y en la gestión. Porque a la pregunta que vos hacías al principio es, esto está afectando el núcleo duro de la toma de decisiones y lo pone en cuestión. Ahora voy a volver con el tema, pero clave entender quiénes son, quién es el entorno, o quiénes en todo caso los que armaron desde Argentina este negocio para que desembarcara Hayden Davis hasta el despacho presidencial. Lo vamos a hablar con Ignacio Grimaldi, que ha publicado también una nota muy interesante en La Nación. Ignacio, ¿vos querés hablar en particular de qué empresarios? Hay varios nombres, Maxi, buenas noches. Punto número 1, Hayden Davis, que está en el foco de la polémica. Pero vemos que ha ingresado a Casa Rosada más de una vez, más de aquella vez que podemos ver en la popular selfie que se sacó con el presidente Javier Milei en su despacho. Él ingresó acompañado de Mauricio Novelli, este nombre que, bueno, es conocido para el presidente Javier Milei porque incluso el presidente Javier Milei brindaba cursos en la empresa de trading de Mauricio Novelli, incluso antes de ser diputado, ya desde antes del 2021 hay registros de eso. Pero no solamente está aquí Mauricio Novelli, sino también otros nombres. Terrones Godoy, Manuel Terrones Godoy. Ahí en la foto del Forum Tech se puede ver, sí, de un lado Terrones Godoy y del otro lado Mauricio Novelli. Es excelente, pero aquí hay que tener en cuenta, ya que está de moda hablar de triángulos, vamos a hablar de un triángulo, no el de hierro, sino un triángulo empresarial, socios comerciales. En las dos puntas de esa foto, la foto del Tech Forum, una foto que fue sacada el 19 de octubre del año pasado, ven, por un lado a Mauricio Novelli, por otro a Manuel Terrones Godoy. Ambos son socios, comparten una empresa que se llama Tech Forum SRL. Fue fundada
en agosto de este año, es decir, 2 meses antes de la realización de la cumbre FinTech, donde el presidente Javier Milei se reunió con el CEO de Keep Protocol, que lo ven ahí, Julian P., esta empresa que también se adjudica participación en el proyecto Libra. En esa misma foto también encuentran a Charles Hoskinson, él es también un empresario del mundo cripto, y es el que denunció haber recibido un pedido de pagar dinero para encontrarse con Javier Milei, algo que es totalmente negado por fuentes del gobierno. Pero a propósito del triángulo ese que les mencionaba, compuesto entre Novelli y Terrones Godoy, falta un nombre allí. ¿Pero por qué no está ahí? Porque en ese entonces estaba participando como representante del gobierno de esa cumbre FinTech. ¿De quién estamos hablando? De Sergio Morales, actual asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores en Activos Cripto. ¿Cómo se vincula? La CNB es el organismo que regula todo el sistema del mercado de capitales de la Argentina. Por supuesto, es una institución importantísima en Argentina. Es importantísima. Bueno, ¿cómo se vincula entonces a estos 3 personajes, Novelli, Terrones Godoy y Morales? Bueno, ya sabíamos entonces que Novelli y Terrones Godoy comparten una sociedad, Tech Forum SRL. Terrones Godoy y Morales también comparten una sociedad que se llama City Entertainment SRL. Y hay ya registros en boletín oficial publicados sobre esta empresa fechados en 2022, es decir, ya un tiempo bastante largo antes. Y a propósito, ¿cómo se vinculan entonces, en este caso, Novelli y Morales? Por 2 vías. La primera de ellas, además de haber participado en el FinTech, un accionar en conjunto. ¿Por qué? Porque se observan ingresos de Morales a la Casa Rosada autorizados por Karina Milei junto con Novelli. Y también con el otro integrante de este triángulo, estamos hablando de Terrones Godoy. Son 2 ingresos. Uno el 6 de junio del año pasado. Otro el 11 de junio del año pasado. Pero la historia no se termina aquí. ¿Por qué? Porque Morales, si bien es hoy actualmente funcionario de la Comisión Nacional de Valores, en los reportes comerciales que registra el sitio Gnosis, que estudia documentos, por ejemplo, presentados ante ANSES o ante AFIP, se observa que la Secretaría General de Presidencia le dio alta como empleador, es decir, como supuesto empleado Morales de la Secretaría General de Presidencia, que es dirigida por la hermana del presidente, Karina Milei. Su nombramiento nunca se llegó a efectivizar, pero hubo un intento de. Esto, según lo pudimos saber, a través de fuentes del entorno de Morales. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo esto entonces se relaciona no solamente con la Casa Rosada, sino con los empresarios vinculados al proyecto Libra? Bueno, por un lado entonces sabemos que Novelli, participante de este triángulo, fue el que acercó a Hayden Davis en la Casa Rosada, porque Hayden Davis, además de estar el 30 de enero de este año en el despacho presidencial, ingresó otras 2 veces a la Casa Rosada. Punto número 1, una vez el 16 de julio del año pasado, esa fue la primera vez, y la segunda el 21 de noviembre. Y Julian P., como lo comentábamos antes, el CEO de Keep Protocol, llega al presidente a través de la cumbre que fue organizada justamente por Novelli y por Terrones Godoy. Una sola pregunta te hago. Novelli está en la mirada de todos, incluso todo en el mundo cripto, en el mundo financiero. Dicen, ¿quién es este Novelli? ¿Cuántas veces ingresó a La Rosada o a Olivos Novelli en los últimos tiempos? Aclaramos primero que la información la tenemos a través de un pedido de acceso a la información pública. ¿Okay? Arrancamos por es decir, registro oficial. Son registros oficiales. Novelli tiene 10 ingresos a la Casa Rosada. El primero fue el 8 de enero de 2024, es decir, menos de un mes de Milei presidente. En aquella oportunidad estuvo casi 4 horas y media. Ingresó autorizado por Karina Milei. De hecho, de las 10 veces que ingresó a la Casa Rosada, al menos 5 tienen la autorización de Karina Milei. Y en algunas se menciona que tuvo una audiencia. Hay un inconveniente aquí. ¿Cuál? Que si hubiera una audiencia de un funcionario, el funcionario está obligado a registrarlo en el registro público de audiencias de interés. Allí no están volcadas, por tanto no hay correlato en este registro que es de acceso público. O sea, si ustedes quieren en su casa, entran. Pero, y una cosa más, y una cosa más, a propósito para completar tu pregunta, Maxi, que hablabas de la Quinta de Olivos. Novelli también tiene ingresos a la Quinta de Olivos. Tiene 3 ingresos a la Quinta de Olivos, entre septiembre y noviembre. Es decir, ha tenido mucho acceso, digamos, tanto a Casa Rosada como a Olivos. Evidentemente es Novelli el que abre las puertas del gobierno a Hayden Davis.
es el que lo acerca y Porque de este triángulo... es el que lo trajo al Tech Forum y evidentemente es el que le abrió las puertas. Cuando Milei habla de levantar murallas a su acceso, estamos hablando de que le trajeron a alguien y quien le trajo a este emprendedor, entre comillas, que ahora dice que tiene 100 millones de dólares y que no sabe a quién enviárselo, Bueno, pero fue Novelli. Pero ahí hay un punto que me parece Perdón. importante agregar. Si va a levantar murallas, tiene un problema. Porque quien estuvo custodiando esa muralla es la secretaria general de la presidencia. Eso iba a decir. Es su hermana, porque es quien autorizaba esos ingresos. Entonces, el problema lo tiene que quien tiene la potestad de manejar la guillotina y de abrir y cerrar la puerta de la muralla es quien está involucrada en este episodio abriendo y cerrando esa puerta. Evidentemente quien vendió el proyecto, digo, pues Milei dice que no sabe nada de cripto, sabe muy poco de cripto. Quien le vendió es Novelli. Absolutamente. Es evidente, no. Y hay un no va a dato ser el importante, norteamericano Maxi. que viene. No, Maxi, de hecho, en el comunicado de Tech Forum, cuando intentan Eso. desligarse del proyecto cripto, Novelli y sus socios reconocen que fueron contratados por Hayden Davis para brindar servicio de asesoría, desarrollos conceptuales, asesoramiento comercial y técnico. Está planteado explícitamente en lo que ellos mismos reconocen después del escándalo de Libra. Es tal cual. Está Facundo Lega por Zoom de Invasión Cripto, es parte de este mundo es muy joven, como de este mundo de streamers y de criptos. De hecho, ahí se mueve mucho el tema de cripto. Facundo, simplemente una pregunta te quiero hacer, gracias como siempre. ¿Cuánto crees que tuvieron de ganancia los que lanzaron esta criptomoneda, Libra? Te estoy preguntando cuánto crees, pero en realidad creo que está todo registrado con registros de blockchain. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches a todos, muchachos. Mira, lo que Hayden asegura, Hayden es uno de los cofundadores de la criptomoneda, ¿no? Él asegura tener entre 100 y 110 millones de dólares. Explicaba que lo tenía en 2 o 3 criptomonedas distintas, con lo cual ese valor puede ir modificándose, cambiando un poquito día a día según el valor del precio, porque dijo tener USDC, Solana, no sé si tendrá alguna otra más, así que al menos tiene esa cantidad. Pero además, ya se sabe, a día de hoy han montado una pequeña página web que lo que hace es dar seguimiento del resultado de todas las billeteras que estuvieron haciendo trading con esta moneda, y se sabe que, mira, tengo acá en pantalla, hay en total 93.107 billeteras que por lo menos hasta ahora han vendido, y el total es menos 300 millones de dólares. Lo que faltaría divisar es, a ver, si realmente son 93.000 personas, viste que en el medio hay bots metidos, en esto de los criptos vos podés programar y podés tener 5.000 billeteras tranquilamente, entonces podría ser una persona con algunos cientos. Es decir, que se generaron pérdidas por 300 millones de dólares. La pregunta es si del otro lado, como un juego de suma cero, hay pocas billeteras que ganaron esa cantidad y si están en poder de Hayden Davis. Sí, exactamente. Y mira, te sumo algo que los estaba escuchando recién, desde el pase hasta ahora, y vos sabés que para que esta criptomoneda salga a cotizar, salió en la blockchain de Solana, es necesario que vos, digamos, lo pongas en un mercado, por así decirte, ¿no? Nosotros le llamamos exchange, es un exchange descentralizado, y en la red de Solana hay 2 que son de los más importantes, uno se llama Júpiter y el otro se llama Meteora. Justamente fue en este exchange de Meteora que salió a cotizar la criptomoneda de Libra, y pasó algo muy curioso. Hoy renunció el CEO y uno de los cofundadores de Meteora porque está acusado de haber comprado de antemano. Así que todavía no estamos seguros porque, viste, estos hechos se van desarrollando con el correr de las horas, pero si el tipo renunció, algo está pasando realmente, y es posible que hayan estado metidos también con otras criptomonedas y no solo con Libra, ¿sí? Se está investigando esto. Bueno, lo que se dice es que hay mucha preocupación en todos los norteamericanos que estuvieron operando con Libra, porque detrás de esto vienen los organismos de control norteamericanos, ¿no? Denuncias de la SEC, el FBI.